cosas de cálculo, pero pues bueno, no se pudo este año, pues que hijo de madre ya que. Pero algo que sí les puedo enseñar es las reglas de derivación, que es lo que hemos venido trabajando. Recordemos lo que hemos hecho, qué ha sucedido, qué ha pasado. Eh, Empezamos con las funciones y vimos algo de ecuaciones, hallamos límites y a partir de los límites empezamos a mirar razones de cambio, que eran la recta tangente y estas cuestiones. Ah, ok, listo Jaime, no hay lío. Yo lo tengo en cuenta. Epa. Con los límites, veíamos que el límite y la razón de cambio de una función apuntaban todo hacia lo que es la derivada, ¿sí? Entonces mirábamos que la derivada me sirve es para analizar ese cambio que hay de un punto a otro y que esto me sirve para muchas aplicaciones de la vida real. Pero también veíamos que hacerlo por límite en ocasiones era complicado y más que se generan inconvenientes de tipo algebraico como factorizaciones, como cancelaciones, como analizar el límite indeterminado. Entonces por ahí alguien, varios de ustedes me hacían la pregunta de que si no había una forma más fácil de hallar la derivada y que no fuera por límite. Entonces yo les decía que sí, que hay fórmulas ya establecidas, algoritmos para sacar los límites, las derivadas, perdón, directamente. Ya inclusive hemos visto algunas de esas fórmulas, ¿sí? Recuerden que si yo tengo una función, ¿sí? Una f, una función inicial, una función en variable real, o sea que va de números reales a números reales, ¿sí? Yo puedo tener la derivada, ¿sí? Que la puedo escribir de esta forma como f', o la puedo escribir en esta notación. La derivada de la función con respecto a alguna variable. ¿Listo? Esta notación no la vamos a utilizar mucho en la universidad, en el colegio, pero no la vamos a utilizar mucho en el colegio. Pero en la universidad sí nos sirve sobre todo para hacer algo que se llama la regla de la cadena y para eh, utilizar el cálculo integral. ¿Listo? Esto lo dejo para que se den cuenta que hay más formas de escribir los diferenciales. Estos se llaman diferenciales. Bueno, la que vamos a utilizar en este momento es esta, f'. ¿Listo? Otra cosa que habíamos visto, que yo puedo sacar la derivada de la derivada y la derivada de la derivada y así sucesivamente. Eso es como lo que hemos visto en la clase. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Así como hay muchas funciones y muchos tipos de funciones, también hay distintas formas de calcular las derivadas y distintas reglas que se aplican a una u a otra derivada. ¿Listo? Entonces lo primero, bueno, título de hoy, cálculo de derivadas. ¿Listo? Primero, funciones constantes. Obviamente estamos hablando de cálculo de derivadas de funciones constantes. Toda esa cuestión, ¿listo? La fórmula para esta es sencilla. Siempre que tengan una función de tipo f de x igual a un número c, que c pertenezca a los reales, siempre que sea una función constante, siempre la derivada de la función va a ser igual a cero. ¿Listo? Siempre. ¿Listo? Esto se cumple para toda la función que pertenezca a los reales, que pertenezca pues ahí, ¿sí? Este A hacia abajo significa para todo, ¿listo? Eso se cumple para todas las funciones constantes, ¿listo? Recordemos que esto se podía ver acá en GeoGebra porque una función constante es esta, ¿sí? Que es horizontal con el eje X. Si la llamo la tangente a esa horizontal,
pues siempre nos va a dar la misma, siempre va a ser, o sea, ahí no hay cambio, mejor dicho. Como la función es horizontal, nunca va a haber cambio de x sobre y, siempre se va a mantener constante. Por ese motivo, la derivada es 0. ¿Listo? La derivada siempre va a ser esta línea de acá, porque es la función f de x igual a 0. ¿Listo? Sencilla, esta es la más sencilla. ¿Listo? Le estoy metiendo mucha tiza para decir que la derivada de una función constante es igual a 0. Entonces, si yo tengo f de x igual a 2, f' de x, la derivada de esa función constante es igual a 0. Si yo tengo f de menos 3 cuartos, f de x igual a menos 3 cuartos, la función derivada va a ser igual a 0. Si tengo la f de x igual a la raíz de pi, bueno, no coloquemos ese todavía aún. La raíz de 2, por ejemplo, un número irracional, la función derivada va a ser igual a 0. Todas las funciones que son constantes, ¿sí?, tienen como derivada 0. ¿Listo? Dese en cuenta que acá no hay ningún x, acá no hay ningún x. Es una función constante. Segundo caso. Derivada de una función de tipo f de x igual x elevado a la m. ¿Sí? O bueno, hagámoslo aún más general. Ax elevado a la n. ¿A qué me refiero con esto? Estoy diciendo la derivada de este tipo de funciones. F de x igual a un número constante multiplicado por una variable y esa variable elevada a algo. ¿Sí? Esta fórmula también ya la habíamos visto anteriormente. Inclusive Jaime y otros compañeros establecieron una fórmula a partir de un ejemplo que yo les puse. ¿Listo? Sencillamente, ¿cómo se deriva esto? Entonces, para hallar la función derivada de esta función, multiplico esa n por el número que tengo, por el número constante que tengo, y el exponente de la potencia, a ese exponente le resto 1. ¿Listo? Esta es la fórmula. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo f de x igual a 8x a la 4. Entonces, ¿cuál sería la derivada? La función derivada de x sería igual a 8 por 4, 32, multiplico el coeficiente con el exponente, x, y al número 4 del exponente le resto 1. O sea, 32x a la 3. ¿Listo? ¿Queda claro? Otro ejemplo. Si f de x es igual a 7, no, si es f de x es igual a x a la 7, entonces la derivada de f de x va a ser sencillamente 7x a la 6. Profe, ¿y por qué se le quita una ¿Por qué se le quita al una? Porque exponente? eso es una regularidad que siempre se toma cuando hallamos las derivadas por límite, ¿sí? ¿Sí se acuerdan que en el límite factorizábamos? Resulta que en esa factorización, Sí. o sea, me estoy refiriendo a esto, cuando hacíamos el límite,
cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x, ¿sí? Sobre h. Cuando nosotros hacíamos esta factorización, siempre teníamos que cancelar algo de arriba con algo de abajo, ¿sí? Cuando nosotros hacíamos eso, perdía un exponente. Entonces en la fórmula, por eso es que desaparece una. No sé si me hago entender o no, López. Sí, profe. Sí, es eso. Ok. Entonces, pues eso nos ayuda para hacer el cálculo mucho más rápido, ¿sí? No tener que hacer la fórmula, sino sacarla casi que en la mente. ¿Listo? Bueno, una pregunta. Y necesito entonces que me solucionen esto y que me vayan diciendo la respuesta. eh, a ver cuál es la derivada. Si f de x, si la función f de x es igual a x, ¿sí? ¿A qué es igual? Su derivada. Entonces el que tenga la respuesta me la avisa, sea por micrófono, sea ahí escrito. Profe, ¿puede repetir otra vez la pregunta? Es esto, necesito que me hallen esto. Necesito que me hallen esto. Si f de x es igual a x, entonces f' de x a qué es igual. Profe, o sea, del resultado que yo tengo, me apareció uno. Uno. Ok, listo. Ajá. ¿Alguien tiene otro resultado? Chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, profe? ¿De qué? De la respuesta. Profe, yo Ah, la tengo otra, respuesta de eso es uno. profe, yo tengo otra respuesta. O sea, primero le hago una pregunta. ¿Un exponente se puede elevar a cero? Sí, O sea, la X se puede elevar a cero. sí. Entonces, pues del resultado que también me dio aquí, me dio uno de X elevado a la cero. 1 de x a la cero, ¿sí? Ok, Ajá. listo. Bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Aplico la ley. La ley de la potencia se llama esto. Ley de la potencia. Entonces, como acá hay un número uno y acá un número uno, aunque no los escribo, pues ahí están, pues coloco el número uno. Y lo que dice Jaime, pues si acá está elevado x a la uno, pues entonces uno menos uno es cero, ¿sí? Pero decíamos que todo número elevado a la cero, ¿a qué es igual? Aún no. A uno. Entonces esa derivada es uno. ¿Listo? Pilas con O sea esto. que las dos, res- ¿Cómo? o sea que las dos respuestas estaban bien, profe. Sí. Sí, pero eso era la misma respuesta. Pero vamos a dejarla de esta forma. Esta derivada aparece mucho. Esta derivada aparece mucho. ¿Listo? Entonces ténganla en mente. ¿Listo? Una pregunta, otra última pregunta. Si f de x es igual a cero, entonces f' de x, ¿a qué es igual? Uno, profe. ¿Cómo? Uno. ¿A uno? ¿Alguien tiene otra respuesta?
Uno, teacher. Sí, 1. profe, otra. El resultado también del exponente puede ser negativo, Sí. entonces puede dar... em, no, dejemos solo uno. Ok. Si f de x es igual a 0, f' de x va a ser igual a 0. Es igual a 0. ¿Por qué? Porque f' de x es una función constante. Y ahorita yo les había dicho que para las funciones constantes, todo la respuesta es 0. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya tenemos la derivada de la función constante y la derivada de las funciones polinómicas. ¿Listo? 10:15, 30, 45, 30, 20 minutos, listo. Bien. Ahora vamos a hallar la fórmula para las derivadas de suma y diferencia de funciones. Derivadas para la suma y la resta de funciones. Entonces esto aquí va a ser igual. Esto ya también lo habíamos dicho anteriormente. Me acuerdo que esa vez fue Margarita la que se dio cuenta de eso. Entonces, sencillamente, si yo tengo una función compuesta por varias funciones, en suma y resta, por ejemplo, que sea f de x, 3x a la 4, más 4x a la 3, menos 2x a la 2, más 4x, menos 8. Digamos que esa es la función que yo tengo. ¿Yo cómo hago para derivar toda esa función? Cuando yo tengo una función compuesta por varias sumas y restas, yo puedo ver todo esto como una función, solo como una función, o puedo verlo como la suma de unas funciones. Entonces yo puedo decir que esta es una función g, esta es una función h, esta es una función y, esta es una función j y esta es una función k. ¿Sí? Voy a colocarle g de x para que vean que es la función con respecto a ese punto. Entonces, hallar la función derivada de f, o sea, hallar la función derivada de f, es lo mismo que hallar la función de g de x más la función de h de x menos la función de y de x más la función de j de x menos la función de k de x. Claro que como estoy hallando la derivada, entonces yo lo que debería hacer es derivar todas esas funciones. ¿Listo? Esta ley se resume en lo siguiente. Cuando yo tengo funciones que se están sumando o restando, yo puedo ver esas sumas o esas restas como funciones pequeñitas aparte, ¿sí? Y a cada una de esas funciones pequeñitas yo le saco la derivada normal. Y después sumo o resto los resultados. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Entonces necesito que me ayuden acá. Vamos a hallar la función derivada. Entonces, f' de x. ¿Cuánto es la derivada de 3x a la 4? ¿Cuánto es esa derivada? La primera. La primera derivada, profe, ¿Sí? 12x a la 3. ¿Cierto? 3 por 4, 12. Y al x a la 4, pues, le quito un exponente, es 12x a la 3. Listo. Más. ¿Por qué más? Porque, pues, hay un más. 4x a la 3. ¿Cuál es la derivada 12x de a la 4? 2. Dime. 12x a la 2. 12x a la 2. Listo.
Menos, ¿por qué? Porque acá hay un menos. 4x 4x más 4 4 y menos 8 o la x. no, ninguna de las dos. ¿Cuál es la derivada de 8? De f de x igual a 8. Menos 8, ¿no? O sea, el menos y el 8. No. No porque estoy derivando. Estoy es derivando. Entonces, ¿cuál es la derivada de menos 8? De f de x igual a menos 8. Más 8. No. No sé, profe. Menos, ¿no? Dime Margarita. Menos 8. No. Profe, yo no me acuerdo. Ok, ¿y el resto? Ocho es una función constante porque no tiene ninguna variable adherida a ella. Como es una función constante, la derivada es 0. 0, sí. Pero pues como es 0, pues no se coloca nada, porque pues es 0. ¿Listo? Entonces, este ejemplo lo colocaba para que se den cuenta que la derivada de las funciones ahí, en suma y resta, la puedo sacar derivando cada cosita por aparte, cada uno por aparte, cada uno por aparte. ¿Listo? ¿Y se pueden sumar de una vez ya todo? O sea, sumar todo. O sea, ¿cómo? O sea, que si se puede sumar ya el 12x al cubo más 12x al cuadrado menos 4x. Pues chicos, ustedes están Sumar y en 11, restar ¿no? de una vez. Díganme si eso se puede hacer o no. Como tienen la misma base, se le restan los exponentes, ¿no? O sea, los 12x al cubo más 12x al cuadrado, ¿no? Eso Se sería su- Espere, si estuvieran dividiendo. espere. Espere, entonces, se suman las bases. No. No, no se suman. Porque no son términos semejantes. Álgebra de octavo. No son términos semejantes, entonces se deja ahí. Hasta ahí se deja. Dese en cuenta que en este momento estamos haciendo cálculo de derivadas. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hallar son las funciones derivadas de cada función. ¿Listo? Si acá hubieran términos semejantes, pues los sumo o los resto. Pero no hay términos semejantes. Por estos motivos es que yo les decía que en este punto de límites y de derivadas, uno como que retoma muchas cosas de octavo. Entonces es bueno tener esas cosas claras. Cuando sumo términos semejantes, cuando los resto, cuando los multiplico, cuando los divido. Y cómo son los resultados de cada uno de esos. Porque en ocasiones los ejercicios a uno no le quedan mal porque no sepa derivar. Porque lo que hemos visto hasta el momento, pues a la larga la derivación no es tan compleja. O mejor dicho, es más difícil aprenderse todo el álgebra de octavo que las reglas para derivar. Pero es que precisamente para derivar se necesita lo de octavo. Entonces toca tener pilas con eso. Toca tener mucho cuidado con eso. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Ah, profe, todo bien. Bien. Pilas entonces con eso. En primer lugar, tienen que repasar octavo. Ay, profe, yo no lo quiero repasar. Pues bueno, tranquilo, no lo repase. Pero pues va a patinar al hacer ese ejercicio, esos ejercicios. ¿Listo?
Acá que debe tener en cuenta uno. Las propiedades de los exponentes, convertir exponentes a raíces o raíces a exponentes como fracción, tener cuidado cuando uno multiplica o suma signos, bueno, signos no, elementos positivos con elementos negativos, bueno, y muchas cosas de álgebra de octavo. Eso es lo primero. Lo segundo que puedo ver ahí, chicos, ojo con las funciones constantes. Cualquier cuestión que esté así, que sea un número real, sin ninguna variable, puedo tomarlo en la mayoría de veces como funciones constantes. ¿Listo? Y la derivada de una función constante, ¿a qué es igual? A cero. A cero. Entonces, siempre que vean algún número por ahí, voy a decirlo horrible, pero lo que quiero es que me entiendan. Cuando vean ustedes por ahí un coeficiente volando y tengan que derivarlo, hagan de cuenta que eso es un comodín. Eso se elimina, eso es igual a cero. ¿Listo? Para que lo tengan pendiente. Lo que decía López, des en cuenta que cuando uno deriva funciones polinómicas, va dejando siempre un término, un exponente negativo, un exponente anterior. Entonces, para la función derivada, teníamos una función de grado 4. Ahora para la función, para la función inicial, teníamos un grado 4. Y ahora para la función derivada, vamos a tener un grado 3. Yo podría seguir derivando, o sea, sacar la función doble derivada o f doble prima, y me va a tener que volver a reducir los exponentes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando funciones polinómicas. Entonces hagámosle a ver. ¿Cuánto es la derivada de 12x a la 3? ¿Cuánto es esa derivada? ¿De 12, profe? De 12x a la 3. Sería 36x al cuadrado. 36x al cuadrado. Listo, bien. Más. Derivada de 12x a la 2, ¿cuál sería? 24x. 24x. Muy bien. 24x. Menos. Derivada de 4x. 4. 4. Más. Derivada de 4. 1, yo creo, no sé. ¿Será? 0. 0. La derivada de una función Ah, constante 0, es 0, 0. 0. Sí, sí, sí. Sí, Listo. profe, qué pena. Entonces dése cuenta que cuando estoy derivando, saco las funciones y como que las voy reduciendo. O por lo menos las funciones polinómicas. Cuando yo derivo funciones polinómicas, voy desde grande hacia pequeño. Podría sacar acá una tercera derivada. Que ¿cómo me quedaría? 60x No. más 72x más 24. 24, ¿cierto? Puedo sacarle una cuarta derivada. ¿Cuánto daría? 72. 32. Uy. Y podría sacar una quinta derivada. ¿Que cuánto sería? 0. 0. 0, ¿cierto? Y pues de aquí en adelante, como las derivadas de una función constante son 0, entonces la derivada de 0 es 0 y la derivada de 0 es 0, la derivada de 0 y 0. Y así sucesivamente. Entonces desde la quinta derivada en adelante, las derivadas van a ser 0. ¿Listo? Finalmente, quiero mostrarles a ustedes en GeoGebra cómo se ve esa función. ¿Listo? Entonces, f de x es igual a 3x elevado a la 4 más 4x elevado a la 3 menos 2x elevado a la 2 más 4x menos 8. Cuando yo hago eso, obtengo esta función de acá, esa gráfica. Esperen un momento. Voy a ahorrar todos mis dibujos. Tengo esta función de acá. Eso fue lo que derivé.
Esa fue la función inicial. Esa cosa así toda rara fue la que yo les dije que íbamos a derivar. ¿Sí? Es una función de grado 4, entonces es una función par. Por eso es que los dos brazos de la función van hacia arriba. Después dijimos, halle la función derivada, que decíamos que era 12x elevado a la 3 más 12x elevado a la 2 menos 4x y ya. ¿Listo? Entonces, en esa segunda función, cuando la derivo, me aparece lo de color rojo. ¿Listo? Después le hallamos una tercera derivada. Entonces decimos 36x elevado al cuadrado más 24x menos 4. Y nos aparece la función azul. Hicimos una cuarta derivada. Que era entonces 72x más 24. Y la función y, ahí nos aparece una función lineal. Venga, quito esto un momentico. Nos aparece esta función lineal. Y finalmente, no mentiras, no finalmente, j de x, entonces decíamos que era 72. Pues me aparece la función constante en 72. Y lo último que hicimos fue k de x igual a 0. Que me aparecía la función 0. ¿Listo? ¿Listo, Cuello? No, listo ya. Cuando hayan 10, continúo, ya hay 10. Listo. Entonces, démonos cuenta de algo. Empezábamos en esta función. ¿Sí? Es de grado 4. Entonces pareciera que tiene como unos saltos en algunos casos especiales. ¿En qué momentos, en qué lugares de esta función hay cambios? ¿O en dónde hay curvas pronunciadas en esa función? En el 8, menos 8. Menos 8. O sea, si tú me dices menos 8, o sea por acá. Es acá, menos 8. No, pero. En el eje X. En el eje X. Ese es menos 8 en X. Yo digo acá en el Y. En el Y, menos 8. O sea acá. Acuérdense, chicos, que para yo ubicar puntos en el plano cartesiano tengo que dar una coordenada en X, una coordenada en Y. ¿Sí? Entonces ese es el punto 0, menos 8. Hay un cambio ahí, ¿cierto? ¿En dónde más hay cambio? ¿En dónde? Puede ser el vértice donde está el 16. Más abajito de 16. Acá. Este es Sí. más o menos el punto 17, menos, perdón, cuando X es menos 2, Y es menos 17, más o menos. Venga, que quiero estar seguro de ese punto. Entonces voy a decirle a GeoGebra que me coloque este punto.
Este es, sí, como 17, 16,97, como 1 a 4. Más o menos ese punto. ¿Listo? ¿En donde más hay cambios? Oh, ¿Será que en otro lugar hay cambios? En el... Pero es que no es tan pronunciada, que es en el 1, ¿Qué? menos 8, O sea, como por acá, más o menos. más o menos. Listo. Vamos a dejar entonces ahí de como por acá, que por acá hay un cambio. Pero claro que si tú dices que hay un cambio por ahí, entonces debería haber otro por acá, ¿no? Como por los mismos motivos, ¿no? Porque en ese pedacito la función está haciendo como esto, ¿no? Sí. Listo. Vamos a mirar entonces la primera derivada. Si yo le doy clic acá a la primera derivada, me aparece este cambio de acá, ¿sí? Una función cúbica, una función de grado 3, con esos, con esos cambios, ¿sí? Pregunta, ¿qué tienen que ver eh, los cambios en la gráfica roja con los cambios en la gráfica verde? ¿Qué tienen que ver ahí? Profe, ¿me puede cómo explicar la pregunta más o menos a modo de responderla? Sí, 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 sí. Es que miren, ya sabemos que esta función verde era la función inicial, ¿sí? Y esta función roja es su función derivada. Veíamos que en la función verde habían como algunos cambios, ¿sí? Pronunciados o no pronunciados. En la función roja también hay unos cambios pronunciados, ¿cierto? La pregunta que yo les estoy haciendo es, ¿tendrá algo que ver los cambios de la roja con los cambios de la verde? ¿Tendrán algo que ver? Y si sí es así, pues ¿qué? ¿Cuál es el cambio? yo diría que el exponente. Ok, el exponente, pero en la gráfica, ¿cómo se ve eso? En la gráfica, cuando bajamos el exponente se ve como una fórmula más sencilla. Y en cambio, cuando no la cambiamos, hace esas curvas que ahí vemos. ¿Alguien tiene algo más para decir? Bueno, ahora vamos a enfocarnos en la curva de color rojo. ¿Listo? En la curva cúbica. Voy a dejar entonces acá este punto C y este punto D. Ay, no, no quería ese punto D. Lo quería como más abajito. Como por acá. Esos dos puntos es donde uno se ve que ahí hay un cambio. Que ahí hubo un cambio entre la dirección que tenía la curva. Porque de acá a acá iba subiendo, pero de acá a acá bajó y de acá a acá volvió a subir. Entonces ahí en esos tres puntos hay esos tres cambios. Voy a mirar la derivada de esa función. Es esta de acá. ¿Listo? Y esa función de color azul tiene un cambio aquí, en este punto. En este punto, ¿sí? Y vuelvo y les hago la pregunta. ¿Tendrá algo que ver los cambios en la función roja con los cambios en la función azul? Usted pregunta que si tiene relación. Sí, y sí. Y si la tienen, ¿cuál es? Que ambas se conectan en el punto 6D. Ok. Pero entonces miremos por un momento la verde y la roja. Porque la idea es tener una regularidad para todas las derivadas. Entonces, bueno, acá en este momento, para la cúbica y la cuadrática, sí se conectan las dos en ese punto. Pero para la roja y la verde, que una es derivada de la otra, no pasa eso. Pero bueno, es una buena aproximación. ¿Qué más podemos ver ahí? ¿Qué es lo que está pasando con esas derivadas?
Bueno, se los dejo para que lo piensen. Y ahora vamos a mirar el cambio de la cuadrática con su derivada, que resulta ser una función lineal. Pues en la función lineal sí es difícil ver el cambio, ¿no? Pero de pronto hay algo en común ahí. Hay algo que de pronto se vea. Menos 0,8. Acá ¿No? sí. Es menos 0,8. No, 0, menos 8. O no sé. Ah, no, sí, es menos 8, es que no el número. Este Sí, de es acá. menos. Por acá. Sí. Sí, pero este es como 1, menos 8. ¿Listo? Bueno. Y ahora finalmente, entre la derivada de la función lineal y su derivada, que resulta ser una función constante, pero en el punto 72. Pues bueno, ahí lo único que tienen en común pues es este punto. Este punto, ¿sí? Y ya, y pues finalmente acaba en k igual a 0, que pues es esta función. Pero entonces, des en cuenta que cuando yo hallo derivadas, yo lo que hago es coger una función y bajarla de grado, bajarla de grado, bajarla de grado, y así continúo hasta que en algunas polinómicas, en las polinómicas llego al 0. Pero bueno, me interesaba que tuvieran claro el cálculo de las derivadas. Por el momento entonces hemos visto constante y polinómica. Y además hemos visto suma y resta de derivadas. Cálculo de suma y resta de derivadas. ¿Listo? Bueno, continuamos la clase entrante. ¿Listo? Entonces, chao, juiciosos. Bueno, Vemos, profe. listo, chao. Chao, Hasta luego, profe. chao, juiciosos.